amigo Alejandro Peña Esclusa, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, y muchos saludos también a mi amigo Demar Córdoba. Con mucho gusto. Aquí lo está oyendo Demar Córdoba, de manera que los saludos le llegaron directamente. Sí, señor, muchas Bueno, gracias. hay un informe de la ONU sobre torturas en Venezuela. Eso tiene que ver con el tema que trataremos enseguida. En Venezuela se tortura a la gente, se maltrata a la gente. Eso lo sabíamos aquí desde antiguo. Teníamos testimonios tan conmovedores como el testimonio suyo y de su familia. Recuerden que a una hijita de Alejandro Peña Esclusa le encontraron que guardaba bombas en su escritorio. Una niñita. Era lo que faltaba. Era lo que faltaba para completar esta ronda de miserias del gobierno cubano. Su opinión sobre esta declaración de la ONU, Alejandro Peña. Muy bien, bueno, vamos primero con los datos de ese informe. Ese es un informe hecho por una misión internacional independiente, que fue pues bajo los auspicios de la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU. Este es el tercer informe que hace, primero en el año 2020, luego en el año 2021 y este último presentado en septiembre, dado a conocer en septiembre, es un informe de 22 páginas que se puede conseguir en internet tanto en inglés como en español, y uno diría que más que enumerar los delitos cometidos, que son muchos, muy graves, incluso terroríficos, los delitos cometidos, más bien la pregunta es ¿qué delito faltó por cometer? Porque realmente si leo textual del informe, dice así: la misión ha seguido investigando, porque esto es una continuidad, violaciones graves de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidas las relacionadas con violencia sexual, cometidas desde el 2014 hasta la fecha. Esas son palabras textuales del informe. Luego entra en más detalle, bueno, no lo alargo, pero menciona mucho más y vuelvo a decir, terrible lo que menciona, ¿verdad? Parece una película de terror. Y además, doctor Londoño, es un informe que está limitado a 3 áreas, que son los delitos de lesa humanidad cometidos por el DGCIN, es decir, por la inteligencia militar, los cometidos por el SEBIN, o sea, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y los que se cometen en la zona denominada Arco Minero, al sur del país, la zona minera. No incluye otros, tampoco los excluye, pero no los relata. Dice que por falta de equipo para investigar, o sea, de personal, quiero decir, porque muchas víctimas también no se prestan a declarar por miedo. Así que documentaron, entre comillas voy a decir nada más, 122 casos de víctimas por parte del DGCIN y 90 víctimas por parte del SEBIN, desde el 14 hasta la fecha, 2014 hasta la fecha, pero yo diría que eso es solamente, digamos, casos emblemáticos entre cientos y miles de otros casos de delito de lesa humanidad que comete el régimen venezolano. Qué horror, y estamos celebrando la reanudación de relaciones con ese país no, con el país abramos relaciones todos los días, con ese gobierno que explotó al país y lo arruinó. Don Alejandro, no sé si esos informes se refieran en algo a la manera como destruyeron la economía venezolana, como acabaron hasta con su producción petrolera. La redujeron de 3,5 millones de barriles a 700,000 barriles días. ¡Qué horror! Y la destrucción de todo el aparato productivo de Venezuela. Eso es un delito también. Y un delito que produce hambre y que produce muertes. ¿A eso no se refiere el informe?
En la tercera parte del informe, referida al arco minero, sí habla de la destrucción de todo el medio ambiente en aras de el saqueo de oro, coltán y otros minerales estratégicos. Y yo quisiera resaltar tres elementos para aquellos que nos escuchan si quieren estudiar más este caso y conocer algunos detalles interesantes, por no decir, vuelvo a decir, horripilantes, ¿verdad? Lo primero se consigue en la red social YouTube la rueda de prensa de la presidenta de la Misión Internacional Independiente que determinó estos hechos. Ella se llama Marta Valiña y se puede conseguir en YouTube. Luego, otro dato muy grave es que los funcionarios, dice el informe, porque esto no es mi opinión, yo también tengo mi opinión porque yo lo viví, yo estuve preso 2 veces, yo fui el primer preso político de Hugo Chávez en el año 2001 y luego estuve 1 año en el helicoide en el año 2009, o sea que yo viví eso por dentro, pero en este momento me estoy refiriendo solo al informe. Y resulta que este informe explica que aquellos funcionarios que han practicado la tortura, en lugar de servir como elemento para degradarlo o expulsarlo de las instituciones policiales, eran ascendidos o recompensados. Otra cosa que dice, y yo lo viví en mi casa cuando prácticamente me secuestraron y sembraron explosivos en el escritorio de mi hija pequeña, como bien lo dijo usted, que tenía 8 años en aquella oportunidad. Estos funcionarios, como los sueldos son tan bajos, digamos de 30 o 40 dólares al mes, ellos viven, su verdadero sueldo son estos allanamientos. Ellos entran y roban todo objeto de valor. Esto lo viví yo. Y si pueden, se llevan los carros, las motocicletas, los relojes. Ellos, el incentivo de estas personas es el saqueo, que el régimen se los permite. Y finalmente digo una cosa más, que este informe, hecho público en septiembre de este año, dice que el sistema de justicia venezolano no solamente no ayuda a resolver los problemas, a castigar a los culpables, no, el sistema de justicia venezolano, voy a decir así, contribuye directamente a perpetuar la impunidad, cita textual, de las violaciones de los derechos humanos y de los delitos, e impide a las víctimas acceder a recursos legales y judiciales efectivos y, en ciertos casos, contribuye a la política de Estado de aplastar a la oposición. Informe de la ONU. Entonces, qué horror. Esto tiene, dentro de todo lo grave, doctor Londoño, una ventaja, que la Corte Penal Internacional, para que tenga jurisdicción sobre un caso y pueda denominarse de lesa humanidad, y por lo tanto la Corte Penal Internacional pueda decir, tengo jurisdicción, tienen que haber varios elementos. Uno, que los ataques o violaciones sean sistemáticos, es decir, que no ocurre una vez, sino muchas veces. Otra, que sean generalizados, no es contra una persona o dos, sino contra un conglomerado de público, de personal civil, no militar. Cuando es militar son delitos de guerra. Entonces son sistemáticos, son generalizados y son intencionales. Eso está ya comprobado. Pero este informe dice además que la justicia venezolana contribuye a que eso continúe. Esto es importante porque la Corte Penal Internacional no puede asumir la jurisdicción de un caso hasta tanto no se haya agotado la instancia judicial interna. Y aquí se agotó. Entonces, mire, Nicolás Maduro es el primer mandatario en la historia de la Corte Penal Internacional desde que se firmó el Estatuto de Roma, el primer mandatario iberoamericano en estar formalmente y oficialmente investigado por la Corte Penal. Y con este informe, el tercero de la ONU, más el informe contundente que hace algunos años hizo la OEA, mire, están todos los elementos para que tarde o temprano
esto, aunque ahorita no parezca, tarde o temprano esto va a tener consecuencias, porque está todo muy bien documentado. Esperemos que así sea. Y en medio de esto, uno no entiende cómo los Estados Unidos proceden a un canje de prisioneros, canjeando unas personas trabajadoras serias, que eran los americanos que habían sido puestos presos, por unos bandidos como son los sobrinos de Cilia Flores. Bandidos narcotraficantes, que es el origen de la guerra y de la que se nutre el gobierno venezolano para mantener su poder, el negocio de la cocaína. ¿Cómo es eso posible, don Alejandro Peña Esclusa? Bueno, aquí le voy a dar un dato, proporcionar un dato a usted, además, y a todas las personas que nos están escuchando. Previamente le voy a decir que aquellos que quieran conocer más sobre el tema que voy a abordar a continuación, yo les recomendaría que leyesen mi libro, que usted gentilmente mencionó, mi último libro, porque he escrito 4 sobre el Foro de Sao Paulo. Este se llama La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, y en Colombia se consigue a través de Cangrejo Editores. También se consigue en Amazon, pero lo pueden conseguir a través de Cangrejo Editores en Colombia. Fíjese, ¿por qué Biden hace este tipo de intercambios y por qué se comporta de esa manera? Porque el Foro de Sao Paulo ha ido expandiéndose primero hacia el Grupo de Puebla y luego hacia una organización que poca gente conoce, que es la Internacional Progresista. La Internacional Progresista es como el hermano mayor, el paraguas mayor del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, y digo mayor por 2 motivos. Primero, porque opera en 5 continentes, no solo en Iberoamérica. Y segundo, porque fue fundado por un poderoso senador norteamericano que se llama Bernie Sanders, del Partido Demócrata, valga decir, del partido de gobierno de los Estados Unidos. Él está acompañado en esta iniciativa con un grupo grande de parlamentarios del Partido Demócrata y está aliado en Europa con un movimiento, el Diem 25, eso significa Democracy in Movement en Europa. Es decir, el movimiento democrático o demócrata en Europa 2025, de ahí viene el nombre Diem 25. Opera en todos los países europeos. Entonces, fíjese, el partido de gobierno de los Estados Unidos, aliado con estos europeos, han creado esta organización progresista que tiene, y repito, esta información poco se conoce en Colombia, tiene entre sus directivos, entre sus consejos directivos, nada menos que a Gustavo Petro, y a Rafael Correa, y a Álvaro García Linera, y a Baltasar Garzón. Es decir, que quienes estaban limitados al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla tuvieron un ascenso, digámoslo así, a través de la Internacional Progresista y tienen influencia en el gobierno de los Estados Unidos. Aterrizo lo que estoy diciendo o concreto de la siguiente manera. El presidente Biden está rodeado de progresistas que ven con buenos ojos a los gobiernos del Foro de Sao Paulo en nuestra región, que en este momento son 11. Hay 11 mandatarios pertenecientes al Foro de Sao Paulo actualmente gobernando. Entonces, mire, mientras Biden esté allí, es muy difícil contar con el respaldo de Estados Unidos para dar esta batalla, pero no siempre va a ser así. Yo creo que ahora, a final de año, en las elecciones de medio término en el Congreso, va a perder el Partido Demócrata. Creo que también va a haber cambio de gobierno en las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el 2024 y las cosas se pueden enderezar. Para cuando ese momento llegue hay que estar preparados, hay que tener una articulación de todos los sectores democráticos de la región, porque estas irregularidades, estas incongruencias que estamos viviendo no van a durar para siempre, son temporales. Esperemos que así sea y esperemos que bandidos como los sobrinos de Cilia Flores no sigan quedando en la impunidad por cuenta de los secuestros que se cometen en Venezuela, que en el fondo es una invitación a todos estos países a que pongan presos americanos porque saben que será la llave para hacer intercambio de
supuestos prisioneros, es decir, de bandidos latinoamericanos por gente de bien norteamericana, ¿no? De manera que es un aliciente, es un estímulo. Así es lo que dicen algunos funcionarios y dirigentes del Partido Republicano y de toda América que han criticado esta decisión. Bueno, los sobrinos de Cilia Flores, queridos amigos, canjeados por funcionarios de PDVSA del gobierno pues del gobierno, no, de nacionalidad norteamericana, que estaban en Venezuela, los pusieron presos por supuestas sospechas de que estaban haciendo una especie de infiltración para desmoronar o para poner en entredicho la posible defensa de Venezuela contra una invasión americana. Hágame el favor. Bueno, don Alejandro Peña Esclusa, muchísimas gracias por advertirnos y les volvemos a recomendar ese libro, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Lo encuentran en las librerías colombianas, lo distribuye Cangrejo Editores y está a disposición de ustedes para que se enteren a fondo de lo que está pasando en Venezuela y de cómo por fin la ONU se ha manifestado ya por tercera vez consecutiva contra las atrocidades que se cometen desde Venezuela contra los derechos humanos. Alejandro Peña Esclusa, un abrazo muy estrecho. Igualmente, doctor Londoño, usted sabe que siempre para mí es un placer escuchar su voz y acompañarlo en el programa. Muchísimas gracias. Alejandro Peña Esclusa, opositor venezolano, fue preso político y escritor del libro La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.